mis hermanos, les saludo en la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un sábado más que estamos estudiando una lección más de esta serie de lecciones que sin duda es tan provechosa y beneficiosa para cada uno de nosotros. Una serie de lecciones que de alguna forma ha venido a hablar a nuestros corazones y a nuestra vida. ¿Ah? Hoy vamos a estudiar de esta serie de lecciones la lección número 12, una lección tan importante como todas las otras, la cual como ya como título el día de hoy, manténganse firmes, ¿ya? Vamos a, en primer lugar, lo primero que vamos a hacer, lo más importante, va a ser orar, presentarnos ante nuestro Dios, pedir la orientación en este momento, que el Espíritu Santo pueda descender a la vida de cada uno de nosotros y especialmente la mía en esta hora para que todo lo que fluya de mis labios sean solamente palabras de Él, orientaciones de Él. Vamos a orar. Padre, Padre Celestial, amoroso Señor, santificado y alabado sea su nombre. Reciba toda la honra y toda la gloria en esta hora, Señor. Señor amado, me estoy dirigiendo a usted en esta mañana con el propósito, Señor, de buscar su atención, con el propósito, Señor, buscar su mirada, su oído, Señor bendito Dios, que este clamor, Padre Celestial, pueda llegar delante de su presencia, que este clamor, Padre Celestial, pueda ser un perfume agradable delante de usted. Yo reconozco, Señor, que soy limitado. Reconozco que mi vida, Señor, hay falencias, debilidades, Padre Celestial. Reconozco que necesito de usted, Padre bendito. Por eso que en esta hora te quiero pedir una bendición especial sobre mi vida, Señor. Que en este momento, Señor, el Espíritu Santo descienda sobre este lugar. Tome el control de mi ser, tome el control de todo lo que soy, Señor. Y que todo lo que haga en esta hora sea solamente, Señor, para glorificar, para exaltar y honrar su nombre, Señor, que es mi deseo, mi anhelo en esta hora, Padre. Ayúdeme, Señor, bendito Dios, a poder, bendito Dios, Padre Celestial, exponer de la mejor forma, Señor, esta lección. Y de igual forma, Señor, abre los corazones de cada uno de mis hermanos que pueda que haya estar, Señor, escuchando, Señor, esta lección, estar viendo, Señor, este video, Padre amado. En tu mano maravillosa coloco mi vida para que se haga tu voluntad, Señor. En el nombre santo y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le pido y le agradezco todo. Amén, Señor. Amén. Vamos a leer, vamos a estudiar más que leer esta lección. Manténganse firmes. Lección número 12. Objetivo, dar a conocer las acciones que dan firmeza espiritual al cristiano, con base en la sugerencia del apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 1 al 9. Ese es el objetivo de esta lección. Eh, que podamos reconocer cuáles son las acciones que debemos nosotros tener para mantener una vida espiritual firme, con firmeza, con raíces, con fundamentos firmes, ¿ya? El texto base se encuentra en Filipenses 4:1 y dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Oh, qué palabra del apóstol Pablo a la iglesia filipense. Sin duda él demostraba un amor muy especial por los hermanos filipenses, un amor fraterno, a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, en el lugar que él estaba en ese momento, él daba palabra de aliento y le expresaba el cariño, el amor que él sentía por la iglesia de Filipenses, ¿ya? Una gran enseñanza que nos deja sin duda el apóstol Pablo en estas palabras, en estos pasajes bíblicos, ¿ya? La introducción dice, por mucho que el cristiano esté firme en la fe, no debe vacilar. El riesgo de caer existe y no puede ser ignorado, ya que la Escritura advierte que para alcanzar a los hijos de Dios, el diablo, nuestro adversario, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Todo cuidado es necesario para nuestra firmeza en Cristo.
La preocupación del apóstol Pablo por la firmeza espiritual de los cristianos filipenses tiene sentido. Estos hermanos eran considerados por el apóstol como su gozo y corona, pero estaban pasando por problemas que comprometían la estabilidad de la vida cristiana misma. Ante tal desafío, el apóstol se propone guiar al rebaño de Cristo como veremos en este estudio. ¿Ya? Había una preocupación de parte del apóstol Pablo por la iglesia de Filipos porque estaban pasando situaciones complicadas y que de alguna forma le llegaron esa noticia a él y él estaba preocupado y por eso él envió estas cartas a la iglesia de Filipo y estos consejos que vamos a ir estudiando en este momento, basado en este capítulo 4 de Filipenses. ¿Ya? Manténganse firmes en el Señor, advirtió Pablo a los cristianos filipenses. En este momento la iglesia estaba siendo bombardeada por herejía de falsos maestros y serios problemas de relación. Los cristianos no deben permanecer inertes ante esta delicada situación. Por eso el sabio apóstol le dio importante orientación ante los desafíos. ¿Ya? El ítem número uno nos va a venir a responder la pregunta número uno. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice la pregunta número uno. La pregunta número uno dice, ¿cómo actuó Pablo para asegurar una consistencia armoniosa en la iglesia de Filipo? Para responder, lea Filipenses 4, 2 y el versículo 5 y el ítem número uno. ¿Ya? Vamos a leer así rápidamente el ítem número uno para poder comprender un poco cómo Pablo actuó en esta situación. ¿Ya? Relación armoniosa. La discordia había debilitado la relación entre dos personas que ocupaban puestos de liderazgo en la iglesia. Evodia y Síntique fueron excelentes colaboradores del apóstol Pablo en la causa del Evangelio, pero ahora luchaban por intereses personales, fomentando la vanagloria y el partidismo. Por eso el apóstol los sugirió, vivan en armonía en el Señor, Filipenses 4:2. Pablo evitó cometer el error de tomar partido o favorecer a uno, en cambio solicitó la ayuda de un líder de la iglesia para la reconciliación de las hermanas en cuestión. La discordia pudo haber desestabilizado la fe de muchos, pero el fiel apóstol actuó de inmediato para mitigar su efecto. En el versículo 5a recomendó a la iglesia la práctica de la moderación, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. La moderación tiene que ver con el control del temperamento y la aplicación de la misericordia. El cristiano moderado no deja dominar por un temperamento explosivo, y al mismo tiempo se contenta con renunciar a sus derechos personales en favor de la comunión con los demás. Tales actitudes corroboran para la convivencia armoniosa y firmeza espiritual de los creyentes. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! ¿Cómo responderías tú a esta pregunta? Tú que estudiaste esta lección, que tú la leíste, ¿cómo responderías a esta pregunta que dice, ¿cómo actuó Pablo para asegurar una consistencia armoniosa en la iglesia de Filipos? Para responderle a Filipenses 4:2. ¿Cómo? Bueno, yo la analicé bastante y encontré aquí pues, que Pablo de alguna forma fue imparcial. No tomó partido por ninguna de las dos personas que estaban en cuestión, ni tanto de Evodia como de Sintique, en problemas que ellas estaban teniendo de liderazgo. Y él no tomó partido, no se cargó más por una ni por otra. Él trató de mantenerse un poco al margen de la situación y buscó la ayuda de una persona externa, una tercera persona, en este caso una cuarta persona, para que él lo pudiera ayudar en esa situación. ¿Ya? Él le aconsejó que tuvieran una moderación, que fueran bondadosos. Y, y lo más que me llamó un poco la atención con respecto a esta pregunta es que es algo que realmente siempre yo trato
de, de desarrollar o hacer en situaciones cuando me veo en conflicto con otras personas es que, y siempre he dicho y siempre estoy consciente de esto, de que el tiempo va a dar la razón o va a sacar a luz la verdad. Entonces, hay una parte aquí que me llamó mucha atención con los consejos que da la lección y los consejos que se saca, la reflexión que se saca con respecto a la situación que está viviendo la iglesia filipense y la actitud que tuvo el apóstol Pablo en relación a esto. Y él dice que nosotros tenemos que tener una moderación, tenemos que tener un corazón misericordioso, ser bondadosos, ¿ya? Incluso más, y esta es la parte que quiero un poco recalcar, hacer, que dice, muchas veces nosotros debemos, al mismo tiempo, debemos conectarnos con renunciar a nuestros derechos personales en favor de la comunión con los demás. Wow. Es como si tuvieran Eso es como si te estuvieran pegando en la mejilla una cachetada y tú para poder mantener una comunión, tú vuelves a colocar la otra mejilla. Es una situación muy difícil en el tiempo de hoy, poder lograr, poder cultivar eso día a día, ya sea en cualquier índole de relacionamiento, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro trabajo, ya sea con nuestros amigos, ya sea con los hermanos de iglesias. Es difícil, pero el apóstol Pablo nos está invitando que debemos actuar de esa forma. Debemos ser moderados, debemos ser bondadosos, debemos ser misericordiosos y muchas veces debemos renunciar a muchos derechos personales en favor de la comunión con los demás. Wow, una gran enseñanza, ¿verdad? Bueno, vamos más adelante. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? Al recomendar a que los cristianos filipenses se regocijen, Pablo sabía que estaban en serios problemas. ¿Cuál? Comente las razones por las que podemos regocijarnos basado en Filipenses 4, 2, 1 y 2. Vamos a ver el ítem número 2 que nos dice, regocijo incesante. El gozo es otra importante recomendación del fiel apóstol a la iglesia de Cristo. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. La iglesia de Cristo en Filipo enfrentaba serios problemas internos y externos. La discordia entre las personas relacionada con el liderazgo de esta comunidad religiosa y los ataques que de los falsos maestros amenazaban la estabilidad de la fe de los miembros del cuerpo de Cristo. Además, el apóstol Pablo estaba en prisión. La carta a los filipenses es una de las epístolas de la prisión, tal como fue escrita cuando Pablo estaba en prisión. Pronto, tanto la iglesia como este siervo de Dios parecían tener motivo para estar tristes. Sin embargo, el apóstol no desalienta y es enfático en enseñanza. Repito, alégrense en el Señor. Es decir, estando unido a Cristo, el cristiano puede regocijarse interiormente cuando todo esté lúgubre, oscuro por fuera. En Cristo el cristiano puede regocijarse incesantemente por el Evangelio proclamado. De la salvación alcanzada, versículo 19 de Filipenses 1, del advenimiento prometido, Filipenses 3:20, del compañerismo cultivado, Filipenses 4:10, necesidades satisfechas, Filipenses 4:19, en otras razones. De pie en Jesús regocijemos sin cesar. Al recomendar que los cristianos filipenses se regocijen, Pablo sabía que estaba en serios problemas. ¿Cuáles? Comente las razones por las que podemos regocijarnos, basado en Filipenses 4, 1, 3. La iglesia de Filipo, los filipenses, estaba pasando por sí problemas internos y problemas externos, ¿ya? No necesariamente muchas veces en nuestra vida pueden haber problemas externos, que alguien de afuera venga a causarnos problemas. Muchas veces quizás nuestro mismo entorno se vienen a causan problemas, ¿ya? Y muchas veces son mucho más difíciles de solucionar los internos que los externos, ¿ya?
Pero a pesar de toda esta situación, a pesar de la situación que que la iglesia de Filipo estaba pasando y que Pablo tenía conocimiento de eso, Pablo en ese entonces estaba en prisión. Y a pesar de toda esa situación, y quizás eran motivos necesarios para que él pudiera estar triste, quizás eran motivos necesarios para que él pudiera eh, bajonearse, como dicen los jóvenes hoy día. No, él fue al contrario, debido a que estos ataques estaban produciendo el ataque de la iglesia de Filipo, una iglesia que él estimaba mucho. O sea, vimos en un principio cómo él se expresaba de la iglesia. Pero a pesar de todas esas cosas, él no se desanimó. Y aún así él le daba consejos de ánimo, de que se deben alegrar, regocijarse en el Señor, de que de alguna forma tienen que buscar el camino, buscar la salida, buscar la solución, que la orientación de Dios venga a dar la salida de los problemas que se estaban buscando, eso, pues, produciendo. Entonces, una gran enseñanza. Muchas veces eh, nuestra vida puede estar muy agobiada, muy, muy presionada por diferentes tipos de situaciones internas como externas, como le dije hace un rato atrás, y nuestro desánimo espiritual empieza a decaer. Y, y muchas veces ya eso nos lleva a alejarnos de Dios, alejarnos quizás de la comunión, alejarnos de la lectura bíblica, de estar en constante lectura, en constante oración, en constante búsqueda de Dios. Y el Señor, hoy día, por intermedio de esta palabra de Pablo, nos viene a recordar y decir que debemos alegrarnos, que debemos regocijarnos y buscar a Dios, porque Él va a ser quien nos va a dar el camino y la salida a los problemas que podamos estar viviendo. ¿Ya? Vamos a seguir adelante para que no se alargue tanto la lección. La pregunta número 3 dice, para que para que no se conviertan en víctimas de la ansiedad, ¿qué recomendaciones recibieron los hermanos filipenses del fiel apóstol para que debían tomarla en serio? Responda basado en Filipenses 4:6 y el ítem número 3. Oración ultra circunstancial. La ansiedad o la inquietud pueden dañar la constancia espiritual de los siervos de Dios. Por eso el apóstol le aconsejó, por nada estén afanados, nos ponemos ansiosos cuando nos enfocamos en las circunstancias y los problemas en lugar de mirar a Dios. Cuando nos preocupamos demasiado por las cosas materiales y ponemos nuestra confianza en ellas, cuando sufrimos anticipadamente, esperando que suceda lo peor, ignorando el poder divino, para que no se conviertan en víctimas de la ansiedad, los creyentes filipenses recibieron las siguientes recomendaciones: ante bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. La oración es el medio contra la ansiedad. La iglesia necesita orar bajo las circunstancias, especialmente si estas son motivo de preocupación. Por eso el apóstol Pedro nos advierte echando toda su ansiedad sobre él, porque él tiene el cuidado de ustedes. En oración debemos adorar al Señor. Las palabras griegas que se usa para la oración es prousmi, con nota reverencia, devoción y adoración. Además debemos presentar nuestras necesidades a Dios en oración, en lugar de acumular el peso de la ansiedad en nuestros corazones. Finalmente debemos en oración mostrar gratitud a Dios. La ansiedad anima a la murmuración, pero la confianza en Cristo nos mueve a una actitud agradecida. La pregunta número 3 dice, para que no se conviertan en víctimas de la ansiedad, ¿qué recomendaciones recibió los hermanos filipenses del fiel apóstol? ¿Por qué deberíamos tomarla en serio? Bueno, yo la respuesta que tengo para esta pregunta dice que todas nuestras peticiones o situaciones difíciles sean presentadas delante de Dios, que nos
que no nos aferremos a las circunstancias y creamos más en el poder divino. Y eso eso para mí es un temazo que muchas veces nosotros nos vemos en situaciones difíciles, situaciones complicadas de nuestra vida, problemas graves, a lo mejor, y, y sin duda quizás presentamos estas cosas delante de Dios y Dios tiene tres formas de responder, una forma inmediata, otra espera un poco o derechamente no va a responder. Y eso muchas veces nos lleva a un estado de ansiedad, de que la solución al problema no llega, de que el camino a la solución del problema no llega, y eso nos lleva a qué cosa, que esa ansiedad nos lleva a quizás a tomar nosotros acciones, a nosotros buscar la solución del problema. Y en vez de solucionar el problema, muchas veces lo agravamos más. La- es como el dicho de un dicho muy popular dice que el remedio es más dañino que la misma enfermedad. Entonces, nos lleva un poco a eso, que podamos creer en el poder divino, podamos esperar en Dios. Tenemos muchas historias, muchos acontecimientos bíblicos, historias bíblicas que hasta el día de hoy hay problemas que se generaron por esa ansiedad. Vemos el caso de Abraham con su esposa Sarai, que no esperaron la promesa, o sea, había una promesa de por medio de parte de Dios y ellos no esperaron, y tuvieron una ingeniosa idea de parte de ellos y tuvieron un hijo como fue el matrimonio, como se puede decir. No esperaron, no tuvieron la paciencia, se colocaron ansiosos por la situación. Y esa situación llevó a los grandes problemas que hoy día hay en el Medio Oriente, problemas que se podían haber evitado. Pero hoy día hay que vivir las consecuencias. Por eso el Señor nos lleva a que es algo que cuesta mucho, es algo que realmente eh, debemos cultivar, debemos practicar día a día, de tratar de alejarnos de la ansiedad, buscar más la solución, buscar más a Dios, buscar esperar en Dios y que Dios pueda orientar a nuestra vida para poder ir en camino de la solución, ¿ya? Vamos a la pregunta número 4. Consulte Filipenses 4 9, perdón, 4, versículo 8 y 9 y el ítem 4 y comente los dos aspectos que involucran una conducta intachable. ¿Ya? Vamos a leer rápidamente la conducta intachable, la ítem número 4. A los cristianos filipenses se les enseñó que para mantener firmes necesitan cultivar una conducta intachable. Tal conducta implica dos aspectos importantes. Primero, pensar rectamente por los demás hermanos, por todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Y si hay alguna virtud y algo que merece elogio en esto, mediten. Glorificamos a Dios cuando nuestros pensamientos se vuelven hacia las cosas espirituales. Por otro lado, los pensamientos incorrectos conducen a un comportamiento incorrecto. Muchos cristianos se han desviado del Evangelio porque no han vigilado su mente. El pensar rectamente nos salva de muchos problemas. El segundo aspecto que implica una conducta intachable es la correcta asimilación, lo que también han aprendido, recibido y oído, visto en mí. Durante su ministerio, Pablo enseñó las verdades a través de la teoría y la práctica. Fue intachable en su conducta y recomendó a los cristianos comportarse de la misma manera, es decir, con dignidad. La convivencia armoniosa en la que la comunión se fortalece cada día, el gozo incesante que permite al cristiano enfrentar con esperanza la adversidad, la oración ultra circunstancial y que previene y combate la ansiedad y la conducta intachable que nos anima a pensar y actuar según la voluntad de Dios. Son recomendaciones que deberíamos observar, debidamente observadas nos ayudarán a mantener firme en el Evangelio. La pregunta número 4 dice, comente los dos aspectos que involucran una conducta intachable. Bueno, los dos aspectos son un pensamiento recto, una mente pura. ¿Vale?
Estos son los dos aspectos. ¿Qué podemos comentar sobre eso? ¿Qué puedes tú comentar, querido hermano, sobre eso? De un pensamiento recto y una mente pura, ¿ya? Bueno, eh, es un trabajo día a día, es una lucha día a día, a cada instante, a cada momento. También una conducta intachable, hoy día una correcta asimilación. En otras palabras, podemos decir que debemos predicar, pero también debemos practicar. Em, el Evangelio no solamente es aprender y memorizar el Evangelio. El Evangelio también es practicar la palabra de Dios. Y es un trabajo, es una lucha, es una búsqueda día a día. Hoy día estamos muy expuestos a muchas cosas, estamos expuestos por intermedio de las redes sociales, estamos expuestos a quizás perder la paciencia, estamos expuestos a caer quizás en tentaciones, un montón de cosas que nos pueden llevar a, a no tener una conducta intachable. Y es una lucha, y ténganlo por seguro, una lucha porque el enemigo día a día está buscando el camino o está colocando piedra en el camino para que uno se tropiece y no poder tener una conducta intachable. ¿Ah? Pero el apóstol Pablo dice que debemos tenerla. Para tener una vida armoniosa en todo ámbito de nuestra vida es necesario tener una vida intachable. ¿Ya? Aplicando el texto bíblico, para mantenerse firme, cultive buenas relaciones. Al enterarse de que entre Bodia y Sinti había un serio desacuerdo que culminó en la desunión, el apóstol Pablo no pasó por alto y le recomendó vivir en armonía en el Señor. Más que guiarla, fue Maya pidió a un líder de la iglesia que mediara entre los dos para llegar a un entendimiento mutuo, que nos enseñe la actitud del sabio apóstol. O sea, ¿qué nos enseña la actitud del sabio apóstol? Que no vale la pena vivir en desarmonía. El mejor camino para quienes quiere estar en paz con Dios es estar en paz con el prójimo, cultivando una buena relación con Él. No permitamos que el desacuerdo nos separe uno de otro. El perdón no la separación, es la voluntad de Cristo para todo cristiano. Después de analizar la primera aplicación, responda cómo podemos fomentar el cultivo de buenas relaciones en la iglesia y fuera de ella. ¿Cómo podemos fomentar el cultivo de buenas relaciones en la iglesia y fuera de ella? Yo aquí, al análisis de esta pregunta en la aplicación, el primerito de la aplicación del texto bíblico, puedo, esto en realidad es un autoanálisis para mí en primer lugar. Esto siempre lo voy a aplicar primeramente para mi vida. Y si sirve para los demás, que puedan también un consejo para los demás, bienvenido sea, ya. Pero yo pude descubrir cuatro caminos para poder cultivar, para tener una buena relación, cuando existan algún tipo de conflicto, ya. En primer lugar, si hay un problema, si hay un problema dentro de como lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Filipo, en primer lugar, es reconocer que hay un problema. No pensar de que todo está fluyendo bien. Si hay un problema, es reconocer que hay un problema, que hay una situación difícil, que hay un desacuerdo, que hay un conflicto en las partes, en personas o en situaciones. No, es como decirle, no bajarle el perfil a las cosas, no bajarle la connotación que se le debe o la importancia que se le debe dar a la situación. En primer lugar, que reconocer que hay un problema. En segundo lugar, poder yo colocarme delante de un espejo y preguntarme, ¿cuánto soy responsable? O bien, ¿qué estoy haciendo para que este problema se genere? Es, en cierto modo, hacerme yo un autoanálisis, quizás una autocrítica y decirme, ¿qué yo estoy haciendo para poder generar este problema? Para poder que este problema siga presente. ¿Qué es lo que estoy haciendo?
En tercer lugar, preguntarme qué estoy haciendo para buscar una solución para este problema. ¿Ya? Entonces, y en cuarto lugar, si tengo algún porcentaje de participación o responsabilidad en este problema, buscar la forma o el camino para pedir perdón. Creo que si esto es una apreciación personal y, y muchas veces, hermano, y quiero que tengan, que me crean que esto, y muchas veces yo he puesto en práctica y me ha dado resultado. Pero, porque sin estos cuatro caminos de alguna forma nos van a llevar a qué cosa? A poder cultivar buenas relaciones, tanto en la iglesia, tanto como en nuestra vida personal, tanto con nuestra vida como vecino, como familia, como hogar. Es importante eso. Es importante que podamos cultivar esas cosas. ¿Ya? Amén. Para mantenernos firmes, cultive buenos pensamientos. Los pensamientos del cristiano le importan a Dios, porque el pecado se consuma no solo cuando se comete a través de la lengua, las manos, los pies o los ojos, sino también cuando se cultiva a través del pensamiento. Con razón, el apóstol Pablo recomendó a los hermanos de la iglesia en Filipo que ocuparan sus pensamientos en lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, de buen nombre y digno de alabanza. No nos dejemos dominar por pensamientos que instigan al pecado. En cambio, usemos habitualmente nuestra mente para enfocarnos en lo que edifica, para que podamos experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Que las intenciones de nuestro corazón manifestadas en nuestras actitudes representen fielmente la voluntad de Dios Santo a quien servimos. Después de analizar la segunda aplicación, responda de qué manera podemos ocupar nuestra mente con pensamientos que edifican. Creo que y como bien le dije hace un rato atrás, que creo que en estos tiempos nuestra mente y vida está bombardeada constantemente de pensamientos cerrados, por medio de la televisión, por intermedio del celular, por intermedio de las redes sociales. Si lo comparamos, la vida de hoy con la vida hace 30 años atrás, sin duda hoy día estamos mucho más bombardeados. Tenemos las cosas mucho más a la mano, estamos expuestos mucho más a las cosas. Más encima, cómo está cambiando el mundo, de que el mundo está reconociendo lo malo como bueno y lo bueno como malo. O sea, vemos todas las cosas que están pasando en nuestro país, en el mundo entero, las leyes que se están aprobando, muchas de esas cosas. Entonces son cosas situaciones que de alguna forma nos llevan a estar bombardeados constantemente, a poder tener una vida intachable, a buscar pensamientos que nos edifican. O sea, entonces, es una lucha constante, es una batalla constante. Pero creo que el mejor camino para esto es la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, la lectura de un buen libro, la oración, el ayuno, un buen programa de televisión, y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Ya? Bueno, mi hermano, vamos a pasar al desafío semanal para ir terminando esta lección del día de hoy. Dice el desafío semanal: el estudio de hoy ha llegado a su fin, pero la enseñanza contenida en él deben permanecer vivas en nuestra mente, tal como las instrucciones enviadas por el apóstol Pablo resonaron en los corazones de los cristianos filipenses. Lo que nos ayuda a estar firme en Cristo, es el acto de llevar la palabra de Dios a nuestros corazones. Salmo 119, versículo 11. Dicho esto, reflexionemos sobre la forma de seguir las recomendaciones abordadas en este estudio. Pensemos, por ejemplo, en cómo actuar para cultivar buenas relaciones, en las razones por las que podamos regocijarnos, en la forma de mantener hábitos constantes de oración y en cómo usar nuestros pensamientos para hacer lo que le agrada a Dios. Amén. Somalia es por el cual tenemos que orar.
Durante más de 25 años, Somalia ha sido un refugio seguro para los radicales islámicos que pretenden eliminar a los cristianos. Gran parte del territorio somalí está controlado por grupos como el Al-Shabaab y ven a los cristianos que se convierten del Islam como traidores. Por ello, estos cristianos se convierten en objetivo constante de ataques violentos. Además, se enfrentan a la hostilidad de sus familiares y comunidades. La mera sospecha de conversión al cristianismo puede dar lugar a acoso, amenaza y muerte. A pesar de la pandemia del COVID-19, los extremistas no han dejado de atacar a los seguidores de Jesús y la vida de Somalia sigue siendo irregular. Amén. Peticiones: sigan orando por la paz y el éxito por el establecimiento de la democracia en Somalia. Pida que los gobernantes tengan sabiduría para combatir las acciones de los grupos extremistas como Al-Shabaab. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho, que espero que esta lección pueda ser provechosa. Provechosa, y como bien dije delante, no solamente tenerla grabada en nuestros corazones, sino también ponerla en práctica. Eso es lo más importante, como la palabra de Dios también, al estudiarla, leerla, memorizarla, también ponerla en práctica. El Evangelio es un evangelio práctico, un evangelio verdadero, un evangelio práctico. Que el Señor le bendiga mucho. Vamos a dar una pequeña oración para terminar. Padre, muchas gracias por tu gran amor, por tu bondad, misericordia. Muchas gracias, Señor, por esta lección. Muchas gracias por la enseñanza que tú nos entregaste en esta mañana. Que tú, bendito Dios, puedas seguir guiando nuestros pasos, nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a cada día ser mejores hijos, a cada día buscar tu presencia, buscar tu dirección, a buscar, Señor, tu voluntad, a entender tu voluntad y a ponerla en práctica, Señor. Muchas gracias. En el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te pido, te agradezco todo. Amén, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.